Yuriko Bajitori Hinata trata sobre la preparatoria Yukihara y la leyenda de Yuriko-sama, la reina de la escuela, que trae miseria a quienes se oponen a ella. Esta leyenda ha sido transmitida por generaciones y la única condición para convertirte en Yuriko es tener el mismo nombre. En el nuevo semestre se encuentra Yasaka Yuriko, quien se verá envuelta en una serie de asesinatos aparentemente inexplicables y sucesos que no se podrán explicar de manera fácil. Es una historia que pareciera ser intrigante, un misterio que al intentar resolver te llevará a más preguntas, que tiene algo que ofrecer. Sin embargo, se pierde en sí misma y decae en una narrativa pobre y trucos baratos para creerse mejor que el espectador. Y no estaría mal si no fuera porque hace trampa. Es malarda y viéndola pensaba que Another era de la misma manera, que se rebuscaba para dar con la respuesta. Volviéndola a ver, me di cuenta de algo. Es buena, pero sin ser excepcional, con un desenlace forzado que arruina la experiencia al espectador la primera vez. No es la mejor obra de este género que he visto, pero sí que es buena entrada, y una vez que conoces más del género o exploras más allá, ves las flaquezas que tiene. Sería injusto compararlo como, por ejemplo, Perfect Blue, Monster o La Isla Siniestra, ya que primero su foco de atención y ambientación van dirigido a otros aspectos, aún compartiendo bases. Mi primera impresión con este anime fue la de un experto en ovejas hablando de caballos. Tenía una visión cerrada y de túnel, cuestionando solamente lo que quería ver y satisfaciendo mi ego. Por allá de, no sé, 2013 o 2014. Con el tiempo he intentado cambiar mi visión y aspectos que tengo sobre ciertas obras. Con Another fue algo complicado, pues la recordaba mala, Lo siguiente, pretenciosa y poco coherente. Ahora que me dio el venazo, la volví a ver y debo de admitir que es buena. Tiene una base sólida, es revisitable en cierta forma, tiene sus fallos y ciertos escaparates, se descuidan aspectos. Y sus personajes son menos carismáticos que un waffle, pero funciona en global. Ahora entiendo por qué la gente le tiene hasta cierto cariño. Aún con todo eso, sigo pensando que está sobrevalorada, pero que se lo ha ganado. Dejadme explicar y vayamos por puntos, ya sabéis. La historia transcurre en la primavera de 1998, año importante porque fue el año en que nací. Koichi Sakakibara, un estudiante que fue transferido de Tokio a la escuela de Yomiyama del Norte, a la clase 3-3. Ahí conoce a Mei Misaki, una chica bastante rara a la que tanto sus profesores como compañeros de clase ignoran y parecen no existir. Se ven envueltos en una serie de asesinatos inexplicables que se ven relacionados con la historia de Misaki y su repentina muerte en 1972. Intentarán descubrir cómo detener la calamidad antes de convertirse en las próximas víctimas. Pero la verdadera pregunta es, ¿soy el único que piensa que el opening no pega nada y que en más de una ocasión te saca del ambiente? Está basada en una novela ligera, acordaros de esto que es importante, escrita por Naoki Uchida, mejor conocido por su seudónimo Yukito Ayatsuji, nacido en 1960, el 23 de diciembre, mismo día que yo, casado con la también escritora y novelista Fuyumi Ono. Lo interesante es que ella nació el 24 de diciembre de 1960, no sé, se me hizo curioso. Su acercamiento a las novelas de horror, misterio, etc. no sería con Another, pero sí sería la obra que lo llevaría al reconocimiento. Anteriormente habría escrito Tankyuki Tanjui, 3 historias cortas de terror, Hiro no Sasayaki, una historia de misterio, asesinatos, etc. y Tsukidate no Satsujin, otra historia de misterio. Another conseguiría el tercer puesto en el Kono Mystery ga Sugoi del 2010, una guía anual de ficción de misterio. Logró tener una adaptación al manga ilustrado por Hiro Kiyohara. Posteriormente, una serie de animación producida por PA Works. Los conoceréis por Charlotte, Angel Beats, Shirobako,
entre otros. Hablaré únicamente del anime y buscando el staff me encontré que en cada nuevo capítulo o cada 2 capítulos había un director diferente como Fumimurio, Jong Heo, etc. Pero que Tsutomu Mitsushima estuvo involucrado en todos los capítulos, así que es el nombre que más peso tiene. Como dato extra, también tuvo un live action, que por ahí yo no paso. Yukito Ayatsuji mencionó en una entrevista que se vio sorprendido y supongo que influenciado por el Eric Queen, seudónimos de los escritores Frederick Danai y Benito Lee. Principalmente escribirían novelas y relatos policíacas, y no hablaré más porque no conozco muy bien de estos autores. Pero Yukito Ayatsuji toma ciertos aspectos y los coloca en su obra. Tanto el giro sorpresa, la estructura lógica, pistas que van hacia una dirección, un planteamiento sólido, dando ese giro para cambiar la perspectiva del espectador. Una de sus limitaciones que tiene es no poner pistas falsas, pero sí pequeños detalles para engañar a los lectores, doble sentido que si se sigue llegarás a una senda errónea, pero que si lo analizas podrás dar con el final antes de tiempo. Es muy interesante y lo ves claramente desde el inicio en Another. Desde la presentación de sus personajes, donde ya tienen algo que llame la atención, ya te están planteando que algo no está bien. La atmósfera como el ambiente es más lúgubre que en otras obras de anime, pero algo que me dejó claro es que en este maldito pueblo no se saben la de tener o comprar focos buenos, porque me cago en Dios, alumbran una shit, estás todo el rato a oscuras. Las pistas son sutiles y hay que prestar atención, como la llamada del padre la primera vez, donde envía saludos a los abuelos, pero no a Reiko, donde ni siquiera llega a mencionarla posteriormente. Su tipo de misterio es claro y fácil, no busca meterte en tu cabeza y cuestionarte de que si lo que ves es real o no. Lo intenta al inicio, pasa por la aduana y luego es un chiste. Exploremos un poco más. Un diálogo engañoso es el del nombre del pájaro llamado Rei. Este pequeño detalle juega con la percepción del espectador entre Rei el pájaro y Reiko la tía, haciendo que la siguiente frase que dice pase desapercibida, pero que a su vez te está dando la solución al misterio. La segunda vez tampoco es que sea tan sutil, el abuelo hablando de la madre muerta del prota seguida del pájaro mencionando a Reiko. El misterio sigue aumentando sin saturarse de información. La clase 3 es tratada diferente y Mei no parece existir, pero te dejan una mirada clara para que entiendas que quizá hay gato encerrado. Hay muchísimos más detallitos y conforme avanza te va dejando nuevas pistas, diálogos que luego cobran sentido. El protagonista funciona no porque sea el típico man chulo de la clase que puede con todo. Funciona porque no tiene idea de lo que está pasando, descubriendo todo junto al espectador. Creas una conexión y un vehículo por el cual irás indagando en esta historia. Aparte, mi bro no discrimina, si hay que meter putazos a quien toque y sin vergüenza. Cuando mencioné que es revisitable, me refería más a que notaras estos pequeños detalles y te dieras cuenta de lo poco sutil que es. Es cierto que el factor sorpresa desaparece, pero bueno, al menos te puede ofrecer otro tipo de experiencia. Tiene cositas que la hacen destacar, detallitos, momentos que hacen querer seguir viendo. Juega con simbolismos para explicar de mejor manera las situaciones, como las muñecas que los utiliza de manera interna, o sea, simbolismo que solo tiene significado para su historia y no para nosotros. Está más apegado a Mei, a su historia y contexto familiar de unión, sufrimiento, etc. Intenté indagar más acerca del aspecto simbólico en Japón, pero no encontré mucho. Aún así, viendo la obra darán con la respuesta. No todo es color de ovejas. No entiendo el afán de esta obra en mantener lo obvio entre las gavetas y mostrar sus cartas de inmediato. Es cierto que no quiere que divagues y deambules sin más, quiere llevarte de la mano, aun si eso significa alargar más de lo necesario. Mencioné
cómo te deja pistas para que llegues a ciertas conclusiones, pero es que no deja de ponértelas una y otra vez hasta que se vuelve pesado, tratando al espectador como subnormal y rompiendo con su doble sentido. Es que literalmente en el capítulo 6 el abuelo te dice a la cara que Reiko está muerta, aunque tiene su porqué. Gran parte de la historia se siente manipulada tras bambalinas, porque se actuaran por sentido común. El anime no dura más de, yo que sé, 7 capítulos. Nadie le cuenta al protagonista la situación de la clase, simple y llanamente porque no quieren. Y claro, esto alarga los hechos y te das cuenta de que merecían morir. Tardan 5 capítulos enteros solamente para terminar de contarte el misterio de Misaki, la alumna que murió hace 26 años. 5 capítulos, la madre que los parió, y tiene otras cosas así que no terminan de cuajar o responde a conveniencia. Tenemos a la tsundere, que por sí sola gana por serlo, por alguna extraña razón quiere que te encariñes con ella y sientas lástima a la hora de su muerte, cuando no ha hecho nada, ni siquiera en lo que se supone que tenía que hacer. Tiene sus momentos de UWU, pero es que me da igual qué le pase, y llega un momento en donde te desespera, siendo su historia lo único que medio la salva, pero llega un poco tarde. Aún así, esto está justificado por el tema de los recuerdos. Pero hay una cosa que de verdad me molesta. Si bien te deja todas las pistas sobre la mesa, esconde su ficha bajo la manga y te cambia el juego, no de una forma sorpresiva, sino injusta, y eso es algo que hace que este anime pierda mucho: el final. Si habéis visto el anime, a más de uno le sorprendió la revelación, pero no se siente satisfactorio. ¿Sabes por qué? Porque te dice una cosa y luego te la cambia sin razón alguna. Te establecen que el estudiante extra debe ser un estudiante, que nunca jamás había sido un maestro o alguien externo al alumnado. Entonces, claro, todas tus suposiciones se basan en eso. Esa misma razón es por la que dejas de lado a Reiko y te enfocas en otras cosas. La regla esencial de los finales es: tiene que ser esperable y sorprendente, y si todo el rato te dicen una cosa y luego te dicen otra, pues deja de ser esperable y sorprende, porque te taparon los ojos todo el tiempo. Eso es algo que a mí me molesta mucho, el cambio de reglas a última hora, porque no lo hace bueno, lo hace un coñazo, donde intentan quedar de listillos, pero son unos tramposos. Los personajes son... ¿A alguien le importa a sus personajes? Pregunto de verdad, no hay ni un solo personaje con el que empatice o que sea medianamente interesante para que diga: oh no, que se ha muerto. Todo el mundo está super deep y dirán: bueno, es que la maldición, se están muriendo, pero es que están así desde el principio. Los únicos que se salvan es la enfermera y el pavo compañero del prota, al menos yo que sé, se expresan. De ahí los demás al pozo sin fondo. También te digo, el prota y Mei cómo se van a putísimo reventar en cuanto puedan. No entiendo muy bien que los estudiantes tengan una responsabilidad tan grande como mantener vivos a los demás, cuando claramente es una situación que los sobrepasa con creces. Si la tienda de muñecas no vende y sigue existiendo, solo significa una cosa: lavado de dinero. Yo soy fan de que siempre es importante en este tipo de obras mostrar algo positivo, optimismo, contrarrestar el lado negativo y dar esa pequeña esperanza a los personajes para que tengan algo por qué luchar y luego arrebatarlo y sufrir como un hijo de puta. Pero chico, ¿un capítulo en la playa? ¿De verdad? ¿Era necesario? No. ¿Aporta algo? Poco. ¿Te lo puedes saltar? Sí. Que el prota ha visto morir a varios de sus compañeros. Los otros vieron cómo su profesor se suicidaba frente a ellos y están así de chill, como si no pasara nada, como si eso no causara traumas de algún tipo. Te compro un capítulo entero con el psiquiatra, que cada vez que pasa la calamidad se vuelven ricos, que te muestran que este suceso sobrenatural está más allá del control que creían tener los personajes. Vale, pero tenías mil maneras de mostrarlo. También tiene cosas super randoms, como las imágenes sueltas de las muñecas. Una vez dices vale, dos hasta te ríes, pero llega a ser absurdo e incoherente.
llegando a cansar. Planos de personajes con expresiones súper exageradas. Le dices cualquier tontería y joder, la puta cara que pone. Esternocleidomastoideo. ¿Veis? Es estupidísimo. Tiene cositas que me gustan. La explicación del estudiante extra es coherente con la leyenda y se entrelaza muy bien, siguiendo unos parámetros. La modificación de los registros, recuerdos sobre el espíritu chocarrero, traza una línea que impide al protagonista avanzar y que cobra su coherencia posteriormente. El ojo de Mei es quizá de mis favoritos, que al estar tan cerca de la muerte pierde el ojo y al sobrevivir y conseguir el ojo de cristal puede ver las cosas sobrenaturales. También te digo, en cuanto saben cómo acabar con la catástrofe, se quita el parche y le dice a los demás, ¡epa! Que es ella, y se acaba el anime de una. ¿Os acordáis cuando dije que está basada en una novela ligera? Eso es importante por los géneros que maneja, que pueden llegar a confundir a más de uno. Another es una obra de horror y misterio, con toques de suspenso y gore. La gente lo confunde con terror o combinar el suspenso con misterio. Se preguntarán qué tienen de diferente, y son varios aspectos, unas más sutiles que otras. Primero, en el ámbito cinematográfico, el terror y horror se cuentan como uno, al igual o en ocasiones con el misterio y suspenso. Pero en literatura las cosas cambian. En resumen, terror es un miedo muy intenso, mientras que horror no va ligado al miedo necesariamente, es más una adversión hacia algo o alguien, en aspectos terribles y espantosos, como yo y las putas arañas. Ay, no mames, hay una araña, ay, córrele a la verga. El suspenso o thriller va más ligado a la intriga, al mantener al espectador lector a la expectativa, donde demuestre que la realidad es mucho más terrorífica que lo sobrenatural. Finalmente, el misterio, basado en la deducción lógica y de detectives, tanto profesionales como aficionados, resolviendo un rompecabezas, siendo sobrenatural, humano, etc. Hay muchos aspectos que se pueden explicar, pero tampoco quiero alargar esto. Hace poco me pasé What Remains of Edith Finch, un walking simulator con toques de aventura gráfica que es increíble. Exploramos la casa de los Finch, una familia que al parecer los persigue una maldición, muriendo de maneras poco probables. A través de Edith vamos descubriendo esta maldición y los terribles finales de la familia. Conforme más sigues avanzando, más te llegas a convencer de que algo en esta familia está maldita y que les den una limpia. Pero si prestas atención, lees y exploras, te das cuenta de que no es así y todo tiene un porqué. Joseph Anderson tiene un video hablando de esto y es la polla. Une las piezas y te da una respuesta más que lógica, pero el juego logra su cometido. Te engaña y te vas por ese camino. En Another tenemos muertes muy absurdas, estúpidas y poco realistas, o al menos poco probables, pero es que los usa a su favor y juega con ello. Primero, no están hechos para hacerte sentir inquietante o que sientas pena. Quizás sí que sea sorpresivo y te cuestiones si un paraguas te puede atravesar el cuello, o que el cristal te pueda matar a tan corta distancia y con ese grosor. Que yo no lo creo, pero bueno. Si fueran muertes casuales como alguien siendo atropellado, alguien cayendo desde muy alto porque fue empujado, pues oye, mala suerte, y la explicación se basaría en coincidencia. Si fueran muy planificadas, medidas al milímetro, podríamos decir que es por acción humana, alguien detrás de esto, asesinos, venganza, etc. Este tipo de muertes te deja algo en claro, que hay una fuerza sobrenatural moviendo los hilos y que no hay forma de evitarlo y que puede pasar en cualquier momento. Es literalmente Destino Final, que hace uso de muertes poco probables y absurdas, pero que mientras en esta tenías la oportunidad de sobrevivir bajo visiones o pistas y siguiendo un cierto orden. En Another es un GG Next. Te dejan saber que son vulnerables y que no importa lo que hagan, no podrán escapar. Eso llega a quitar el comentario de si yo fuera tal sobreviviría. Pero siendo honestos,
no pasarías ni de los 10 minutos. Es cierto que al final pierde fuelle, pues el factor sobrenatural y misterio pasa a segundo plano y pasa a ser un sálvase quien pueda, aunque tampoco es que me disguste, al contrario, nos hace recordar que los humanos son peores que los espíritus chocarreros y que los protagonistas son una basura. Por cierto, los padres son Santa Claus, son inexistentes, por mis cojones que se enteran de que en esa escuela hay una cantidad inexplicable de muertes. ¿Por qué los seguís enviando? ¿Qué clase de padre manda a su hijo literalmente a la muerte cada mañana? Que está la regla de no contar lo que pasa en clase. Chico, ¿qué no leen las noticias? ¿No hay medios de comunicación? ¿No hablan entre ellos? ¿Nadie se graduó de esa escuela para saber que algo anda mal ahí? Tampoco es que revolucione en nada, sus planos y narrativa es algo que esperas de cualquier animu, y eso es algo que quizá le haya pasado factura, pero que tampoco le cuesta un embargo. Tiene el toque suficiente para entrar en el género, engancharte y disfrutar de un misterio, que es difícil de encontrar en el anime, sin caer en historias tan largas, densas y pesadas, o que buscan desafiar al espectador y tener mil rumbos. Confía en su atmósfera, las luces bajas, el sonido y da una experiencia agradable, porque miedo no da, y yo soy un cobarde de primera, que cae vagamente en creerse el listillo de la clase, sí, pero lo he disfrutado y me alegro vivir en un mundo en donde puedo decir que he cambiado mi percepción de Another. Es cierto que no hablé de Another S0, dos historias divididas, una siendo una novela ligera y la otra un manga. La principal centrada en Mei durante su estancia en la casa de verano con su familia, donde conoce a un espíritu chocarrero y su misteriosa muerte, y la segunda centrada en Reiko Mikame durante sus años en la clase 3-3. Tampoco hablé de la secuela, Another 2001, porque no creí que aportaran algo más interesante de lo que el anime me ofrece. Dicho esto, sigue sin ser de mis favoritos. Me alegro mucho de que intentara cosas y no tirara por lo más básico, y tampoco pensé que duraría mucho el video.